Comenzar estos 20 a 25 minutos de disertación tratando de enganchar esto con una circunstancia de repente muy doméstica. Los que son padres o madres en el auditorio entenderán que muchas veces uno encuentra cualquier pretexto para poder hablar de los hijos o evocar a los hijos, sobre todo cuando estamos aproximadamente a 4.000 kilómetros de distancia. Y cuando uno tiene oportunidad de estar con las niñas, compartir con ellas sus programas de televisión, uno encuentra, por ejemplo, este canal que es muy recurrente para ellas, que es el Discovery Kids, donde cuando uno retrocede en su propio tiempo, en su propia biografía, encuentra lo distinto que es hoy la televisión para los niños. Un colorido que yo no llegué a tenerlo, seguramente las personas que están en 40 años tampoco han llegado a tenerlo. Eran 3 o 4 programas nada más que se repetían. Hoy día no, hoy día hay un programa distinto para las 24 horas del día. Y de alguna manera yo, cuando encontré por allí alguna posibilidad que era de mostrarle a mis niñas el dibujo animado que yo veía en mi momento, le mostré el Correcaminos. Y obviamente no soportaron 2 minutos de verlo. Cuando a la mayor le pregunté por qué, en primer lugar no tenía color, en segundo lugar no se hablaba absolutamente nada, solamente de la velocidad del Correcaminos y punto. Y el sonido de los golpes que se daba el coyote. Y por último, el tema era monótono, es decir, una eterna persecución del coyote sobre el Correcaminos. Para estas generaciones, y yo rayaba prácticamente en una situación mental que me calificaría de incapaz relativo. Me quedaron mirando como si fuera una especie en vías de extinción y pidieron volver al Discovery Kids. Esta situación que finalmente evocamos o tratamos de pensar, ¿en dónde se perdió? ¿Por qué de alguna manera ese dibujo animado en lo personal a mí me atrapaba? ¿Y por qué ahora a una nueva generación le parece tan simple, tan insulso, tan aburrido? De alguna manera creo yo que la explicación está en la estática que se dio. Es decir, en que es un dibujo que por más que luego se le pusieron colores, no tuvo un ayornamiento, una puesta al día con los tiempos, con las generaciones, con la manera de pensar de los niños, y entonces cayó, fracasó. Esto se me vino a la mente cuando, de alguna manera, el título para estas disertaciones en Asunción era el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces la pregunta era lógica: si hablamos del fortalecimiento del Estado de Derecho, en algún momento se debilitó. Y ojo, que esto cuando comienza, Paraguay está a unos días nada más de celebrar su bicentenario, cuando nacieron las democracias, cuando nacieron los países, el Estado de Derecho y los sistemas democráticos y republicanos eran muy fuertes y vigorosos. Se tenían grandes ilusiones. Basta leer la letra de los himnos nacionales, las declaratorias de independencia, basta ver la lista de próceres y personas que murieron por la causa. Si esto comenzó con esta gran ilusión, con este gran insuflo, con este gran oxígeno que hinchaba los pectorales, la pregunta es: ¿en qué momento se debilitó? O en todo caso, más allá de analizar el momento, ¿por qué se debilitó? Y hemos querido traer la anécdota del Correcaminos con respecto a las generaciones de ahora, porque justamente una de las razones que nosotros hemos encontrado para este debilitamiento, de tal manera que se busque el fortalecimiento, es justamente eso: la estática, la falta de dinámica, el hecho de movernos, pero movernos sobre el mismo sitio, la incapacidad de repente, con los riesgos que esto conlleva, a buscar siempre un nuevo aire, a buscar un cambio, a pensar de que las cosas prescriben, de que todo solamente tiene un tiempo y luego hay una fecha de vencimiento. Como la vida misma, la vida democrática, como la vida misma, encuentra un momento de pico de desarrollo y luego comienza una senectud, luego comienza una decadencia que a veces no la advertimos. Es por ello que Robert anunció que el título de la ponencia era ese: Estado Constitucional de Derecho. Es un rótulo que en mi país está muy de moda. Es decir, ya no hablamos del Estado social de derecho, ya no hablamos del Estado legal de derecho,
Ya no hablamos del Estado de Derecho, no porque de alguna manera sea erróneo. Creo que la legalidad y el Estado social y el Estado de Derecho en sí siempre están permanentes. Pero que ahora esta nueva nomenclatura de Estado constitucional de derecho señala algunas características que sería bueno observar y sería bueno tenerlo en cuenta, así como está ocurriendo en la realidad peruana. Creo que puede ser un aporte compartirlo con usted. Muy bien, alguien puede decir, se dice muy fácil y muy rápido Estado constitucional de derecho. La pregunta es, ¿cómo yo sé si realmente estoy ante un Estado constitucional de derecho o no? Es decir, las clases dirigentes, los que gobiernan los países lo pueden decir, pero ¿cómo yo tengo la certeza de que estamos ante esa situación? Bueno, entonces se ha determinado, más o menos la doctrina, los estudiosos han determinado que son 3 características las que debe tener un Estado constitucional de derecho. Esta nueva, digamos, tendencia, esta nueva ola, digamos, este neoconstitucionalismo que estamos viviendo, con una prevalencia de los derechos humanos y todo ello. Entonces hay 3 características. La primera, la supremacía de la Constitución. La segunda, la división o la separación de poderes. Y la tercera, la referida al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Cuando se escuchan estas 3 características, alguien puede pensar, ¿y esto qué tiene de nuevo? Más o menos las 3 cosas, al menos las 2 primeras, son bicentenarias, aparecieron con el constitucionalismo, y luego de la segunda posguerra ya se comienza a hablar de reconocimiento y protección de derechos fundamentales. ¿De qué neoconstitucionalismo me están hablando? ¿De qué Estado constitucional de derecho me están hablando? Y es que de repente no nos hemos detenido en que a cada una de esas 3 características le falta una palabra. Y entonces más o menos la cosa quedaría así. La primera característica sería la supremacía jurídica de la Constitución. La segunda característica sería la separación o división relativa de poderes. Y a la tercera habría que aumentarle que al reconocimiento y protección se requiere además la eficacia de los derechos fundamentales. Si le colocamos cada una de estas palabras a las características, cambia diametralmente el enfoque. Analicemos uno por uno. Cuando se hablaba de supremacía constitucional, y se sigue hablando, generalmente la referencia es a la constitución política. Las constituciones, desde su génesis, desde su origen, son principalmente constituciones políticas. Por ello basta ver la constitución de cualquier país y su título es ese. No dice constitución política. Su nombre es no dice constitución jurídica. Dice claramente constitución política de tal país. ¿Y en qué ha variado eso? Ha variado en que la Constitución ha dejado de ser aquella norma incompleta, imprecisa, declarativa, valorativa por naturaleza. No es que nuestras constituciones estén erradas, esa es su naturaleza de la Constitución, esa es la labor del constituyente. Sin embargo, hoy día eso se mantiene, pero además ha tomado la Constitución una relevancia jurídica, de tal manera que si la Constitución era incompleta y antes se pensaba que se completaba con la ley, si la Constitución era imprecisa y se pensaba que se precisaba con la ley, hoy día ese concepto ya no alcanza. Porque hoy día todo pasa por el tamiz constitucional, todo pasa por la medida, todo pasa por el control de constitucionalidad, de tal manera que podemos encontrar que leyes muy frecuentes, leyes muy usadas, de pronto, al poner al trasluz de la Constitución y hacerla en contraste, derivan en inconstitucionales. De tal forma que ahora se habla de la interpretación constitucional. Y esta interpretación constitucional, que antes era variada, hoy día es vinculante. En países como el Paraguay, por ejemplo, a nivel constitucional, la sala, la que corresponde a nivel de la Corte Suprema, a nivel constitucional, realiza una interpretación de la Constitución. Y esa interpretación de la Constitución puede ser contraria a la que señala la ley. De tal manera que en ese caso, ante esa situación tirante,